de la palabra. Muchas gracias. Me mezclo entre ustedes porque hoy soy académica y abogada, no soy juez. Entonces, pues yo traje de manera simplificada prácticamente de lo que se trata de divorcio incausado, porque analizando su contenido sí es un poco confuso, la normatividad no viene muy bien estructurada, se pareciera a la anterior ley de amparo, en donde vienen capítulos muy extensos y por lo menos en el capítulo viene mucho contenido. Entonces, al principio el tema propuesto sería las consecuencias del divorcio, las consecuencias familiares del divorcio causado en el aspecto jurídico, obviamente. Sin embargo, pues al final de cuentas, esta reforma tiene diversos aspectos muy relevantes que no solamente impactan en el divorcio incausado, es decir, su inclusión. Uno de los, por ejemplo, aspectos a destacar en el Estado de Nuevo León es que, a diferencia de otras entidades, cuando se introdujo el divorcio incausado, desapareció el divorcio voluntario. Y en Nuevo León seguimos conservando 3 tipos de divorcio ante la desaparición de necesario. Entonces, al igual como lo mencionaba aquí con los compañeros, otro aspecto muy relevante es que somos de los poquitos estados que tenemos el juicio oral implementado y gracias a ello pues, se procura una mayor expedición en la justicia y por lo mismo los juicios tienden a ser mucho más breves que un proceso tradicional. El Distrito Federal era uno de los estados que contaba con juicio oral de divorcio, por ejemplo, incausado. Precisamente eran ellos los que lo resolvían. Cuando se hizo la iniciativa era la única parte donde el juzgado oral resolvía, pero era porque ningún otro estado tenía juzgados orales. Entonces, precisamente considerando que Nuevo León es un estado muy vanguardista con la implementación de los juicios orales, se ponderó que retomar un concepto tradicional para tramitar los procedimientos de divorcio incauso sería retroceder lejos de avanzar. Entonces, hay que transitar y no hay que tenerle miedo a la realidad, sino todo lo contrario, abandonarnos por completo hacia allá, porque esa cultura en el Estado de Nuevo León en el sistema de justicia. Bueno, y primeramente empezaba con algún pensamiento de Gandhi, que al final de cuentas mi conclusión era, pues, ¿de qué te sirve tener tantos conocimientos jurídicos si no los aplicas en beneficio de la sociedad, procurando el bien común? Esa es la principal pauta que debe regir la ética profesional de todo abogado, profesionista del derecho, en cualquiera de los aspectos y en la vida práctica a la que se dedique, en la función jurídica, no en la función jurídica, pero no es un aspecto que debe ser resuelto. La reforma, lo principalmente importante que se resuelve es con los artículos transitorios, porque marca primeramente la entrada en vigor a partir del 14 de marzo, obviamente, pero también el hecho de que el matrimonio, aunque se hubiera celebrado hace 30 años, tuvieran 30 años de casados, obviamente también va a impactar en este caso de divorcios. O sea, se manejaba mucho al inicio, inclusive se generaba mucha controversia con la contradicción de tesis que emanó de la Suprema Corte, del hecho de que por qué se va a usar y implementar esa jurisprudencia si el matrimonio se había celebrado con la jurisprudencia y no después. Bueno, ya los artículos transitorios nos están resolviendo que no importa si hayan sido celebrados antes o después de la entrada en vigor de la reforma. Ahora, se precisaba, oye, pero ahora tenemos como derecho a la compensación. Antes no, yo me divorcié y no me lo establecían. O me quedé divorciada por la causal 19, la separación de más de 2 años, y perdí mi derecho alimenticio. Entonces, pero conforme la reforma tengo derecho a ello, entonces puedo hacer valer un paradigma nuevo de derechos humanos. Pues no, porque el nuevo paradigma de derechos humanos jurisprudencialmente es establecido que no puede impactar los principios que ya se tenían previamente establecidos, como lo es la institución de la cosa juzgada. En ese sentido, otro de los puntos de la entrada en vigor y sus artículos transitorios es que esta reforma no impacta los juicios de divorcio que ya hayan causado ejecutorio, quedan firmes. Asimismo, que cualquier tipo de procedimiento de divorcio que se encuentre tramitado debe de seguir la misma forma en la cual se inició, por independencia de que se aplique la jurisprudencia por contradicción de tesis de la que emanó precisamente el divorcio causado originalmente en el Estado de Nuevo León. Bueno, la normatividad pues es donde se encuentra contenido, al final de cuentas. Y en esencia el trámite simplificado es esto. En la demanda se pueden
y si contestan se ordena un desahogo de vista a cargo del solicitante que reclama el divorcio. Si se da la reconciliación, obviamente se tiene por sobreseído el procedimiento, y si se da un allanamiento, deben de acudir forzosamente ambos a la audiencia a fin de ratificarlo. Si alguno de los dos no acude, el juicio sigue su trámite y después se dicta sentencia definitiva. Lo más importante son los plazos judiciales. Siento yo 9 días para contestar la demanda de divorcio encausado, 3 días para desahogar la vista de la contestación que se produjo, 15 días para que el juez tiene precisamente para fijar dentro de ese plazo la audiencia del divorcio, 3 días para que la contraparte conteste, mejor dicho, el actor, las excepciones procesales que se planteen, y la sentencia de divorcio se dicta en el mismo acto de la audiencia o bien dentro del plazo de 3 días. Y lo importante y relevante también es que el divorcio va a quedar sin efectos cuando no se pudo emplazar por ningún motivo, ya sea porque no se impulsó, porque no se encontró el domicilio del demandado, cualquier otro motivo, y transcurrieron 30 días. Entonces queda archivado y sin efectos el divorcio. Entonces sí es importante que ustedes como abogados litigantes pues de volada vayan a impulsar precisamente el emplazamiento, porque si va a quedar sin efectos. Ya no hablamos de caducidad de la instancia, sino simplemente se archiva y el plazo es relativamente muy corto a comparación con el plazo de la caducidad de la instancia, que es de 120 días. La competencia del juez de divorcio ha detectado en el juzgado que existe mucha confusión, porque la finca siempre, por lo general, en donde se estableció el domicilio conyugal, hoy en día ya es irrelevante para cualquier tema en lo teniente del divorcio, propiamente dicho. Siempre la competencia del juez se va a fijar en donde vivan los menores. En cualquier clase de divorcio, sea voluntario, sea precisamente incausado, es el domicilio donde habitan los menores o bien los hijos que cuenten con discapacidad. Y en el divorcio incausado, cuando no hubiera hijos menores o personas con discapacidad, entonces se establece a cargo del domicilio donde se encuentra el coche que lo está solicitando. Y en el caso del divorcio voluntario, pues donde cualquiera de los dos vive. Ya no hay pleito, ya no nada de declinatorias, mayores peritos en la justicia, mayor prontitud para resolverlo, que es precisamente lo que se pretendió salvaguardar y prever. Que ya no haya tanto pleito, que realmente sí se puedan divorciar. Al final de cuentas, a lo mejor sí quedan reservadas las consecuencias jurídicas del divorcio en caso de que no lleguen a un común acuerdo, pero no es un aspecto que no se pueda resolver. Se sigue el incidental, pero de cualquier manera se resuelve bajo los temas de fondo como si fuera un juicio principal. La litis no varía. Los requisitos de la demanda de divorcio incausado sí es muy necesario que tomen nota, porque por lo general se les puede pasar alguno muy pequeño y pareciera significante, pero es muy común en los juzgados que se prevenga, por ejemplo, si no se precisó el domicilio donde vive el actor, o el grado escolar, o la ocupación, y en resumidas cuentas la demanda debe de reunir todos estos requisitos. Dirigida principalmente, como dijimos, ante un juzgado familiar, donde residan los menores o donde resida precisamente el cónyuge que lo solicita. Los datos generales del actor, nombre, apellidos, domicilios donde habita, para establecer precisamente en su caso la competencia, su nacionalidad, grado escolar y ocupación. Del demandado también los datos generales, pero si les va a faltar alguno de ellos, aunque fuera alguno, se les va a prevenir. En la narrativa de hechos es necesario que se expresen forzosamente bajo pretexto de decir verdad. Es un requisito que se establece inclusive en la legislación. Mencionar si se procrearon o no hijos y si son, en su caso, mayores de edad pero con discapacidad, su grado escolar y su domicilio, para establecer en su caso la competencia por prelación. Como dijimos, siempre va a prevalecer la competencia en donde estos habiten. La exposición clara, sucinta, en párrafos enumerados de la situación que guarda el solicitante con su cónyuge e hijos menores o con discapacidad. También hay una serie de requisitos que son opcionales, los puse con verde. A final de cuentas también se deben de reunir los requisitos de los artículos 602 y 614, que como regla general deben de preverse como si fuera cualquier demanda. Establecerse el objeto de la cuestión reclamada, que viene siendo el divorcio en sí. Las peticiones son opcionales. Los documentos que forzosamente se deben de anexar es el acta de matrimonio y el acta de nacimiento de hijos menores o con discapacidad. Y también es opcional el anexar una propuesta de convenio para regular precisamente las consecuencias del divorcio.
y, en su caso, los documentos de prueba. Asimismo, es forzoso acompañar las copias del tratado de la demanda y documentos anexos. Aspectos relevantes de la reforma del divorcio incausado, por así decirlo, que impactan también a otras figuras jurídicas. Los juicios de alimentos. Si se quedan divorciados ya los cónyuges durante la tramitación del juicio de alimentos, este queda sin materia. ¿Qué era lo que ya se había estado haciendo en la práctica jurídica? Porque se establecía que ante el divorcio pues desaparece el título en cuya virtud se reclamaron los alimentos, que es precisamente el matrimonio. Entonces se revalida el juicio en sí de alimentos, queda sin materia. Sin embargo, ello no quiere decir que no se pueda hacer valer ante la vía y forma correspondiente. Es solamente un requisito de vía. El divorcio voluntario. Se suprime la requisita de la garantía, que es propiamente el fiador, con la finalidad de darle un mayor impulso, y precisamente que en su mayoría los cónyuges, lejos de irse a través del divorcio incausado y dejar diversos aspectos de manera vaga e imprecisa, pues de una vez tienden a salvaguardar todas aquellas situaciones en relación a sus bienes, en relación a sus hijos. Qué mejor que despedirse si no es bien, ¿no? Por todos esos años inclusive que estuvieron unidos en matrimonio. Se establece la discrecionalidad del juez de establecer cualquier requisito que estime necesario prudencialmente. Dependiendo de lo que se establezca en el convenio, son los requisitos que se van a exigir. Por eso algunos jueces tienen el criterio de que acompañe el certificado de gravamen o libertad de gravamen, aun cuando de manera expresa no lo establece inclusive la legislación. El divorcio voluntario ya no es apelable a la sentencia que lo declara, al igual como el divorcio incausado, solamente lo que no niega. Y las consecuencias jurídicas del divorcio incausado son apelables. Yo particularmente considero que en relación, es criterio propio, en relación a la liquidación de la sociedad conyugal y la compensación, son aspectos propiamente dichos a ejecución de sentencia y que por lo tanto no es apelable, tomando en consideración que existe una jurisprudencia que establece que aun cuando se haya tramitado en vía incidental la liquidación de las pensiones, la liquidación de la sociedad conyugal, no deja de ser algo que conlleve ejecución y por lo tanto no cabe apelación. Entonces, aplicable por analogía, también correspondería entonces a la compensación. Igualmente, se establece en relación al divorcio incausado que la falta de propuesta en su deficiencia pues no son aspectos que impidan el trámite precisamente del divorcio incausado o bien de su decretamiento. Igualmente, que el juez de oficio o a petición de parte podrá ejecutar las medidas cautelares que puedan subsistir hasta que se resuelva la cuestión que lo motivó. ¿Qué quiere decir esto? Pareciera que es algo muy sencillo y sin chiste, pero es algo sumamente relevante. El juez, si detecta alguna situación gravosa en relación a los niños, tiene la obligación de salvaguardar la situación. En relación al cónyuge o la cónyuge que quizás sufra violencia, también. Decretar medidas cautelares que inclusive pueden subsistir en el dictado de la sentencia definitiva del divorcio incausado. Un ejemplo de medida cautelar quizás pudiera ser, o provisional, quizás pudiera ser la solicitud de alimentos. No tengo dinero, necesito a mi hijo darle de comer. Es urgente, es una necesidad inminente, eso puede ser. Claro, tampoco quieran que la pensión alimenticia sea sumamente proporcional, pues es una medida, al final de cuentas. No procede la reconvención en los casos del divorcio incausado, tampoco la acumulación de acciones con la finalidad de que no se entorpezca precisamente el trámite del divorcio incausado. Y lo que se manifiesta en torno a las consecuencias jurídicas, es decir, en el final de cuentas lo que se dialogue para convenir situaciones respecto de los hijos y respecto de situaciones patrimoniales, pues no puede ser usado como prueba. Y si no comparece el solicitante del divorcio a la audiencia, se declara sin efecto la solicitud y ahí sí opera la condena en costas, aunque por regla general en el divorcio incausado jamás habrá condena en costas, por regla general. Esto quiere decir que si no ratifica, por así decirlo, su solicitud en la audiencia, pues ahí sí se le va a condenar en costas.
La audiencia del divorcio incausado, ¿cuáles son los aspectos que se llevan a cabo, se van a dialogar con las partes? Pues se les toma la protesta de decir verdad a los cónyuges, se les requiere que expresen nombre, domicilio, apellido donde reside y su grado escolar. Se les exhorta para la reconciliación de cualquier manera. Y el juez informa de las consecuencias jurídicas en relación al divorcio, en relación a los aspectos patrimoniales de los cónyuges, sus alimentos entre los otros, para el caso de que alguno de ellos hubiera dedicado preponderantemente a las labores del hogar o el cuidado de los hijos, la liquidación de la sociedad conyugal en caso de existir sociedad conyugal cuando se celebre el mismo, y la compensación en el caso de separación de bienes. Y respecto de sus hijos, pues la custodia, alimentos y convivencia. ¿Cuáles son las particularidades del divorcio incausado? Si existe convenio, el juez lo aprueba y decreta el divorcio y sus consecuencias jurídicas de acuerdo al convenio. Si existe un allanamiento o exaltación de la propuesta, deben comparecer, como los había anticipado, ambos cónyuges a ratificar. Si no se ratifica, juicio sigue su trámite. Las consecuencias jurídicas del divorcio pueden separarse discrecionalmente a consideración del juez de manera conjunta, sin un incidente, o de manera separada, dependiendo cuáles sean precisamente el mayor beneficio para los menores de edad. Es decir, por lo general, todos sabemos que un juicio de convivencia, en términos generales, aunque estamos hablando de incidentes, pero supongamos, un juicio de convivencia tiende a ser más tardado que un juicio de alimentos, ¿cierto? Por las evaluaciones que se tienen que llevar a cabo. Entonces, si resolviéramos en un incidente ambos aspectos, se entorpecería la acción alimenticia. En relación a la violencia familiar, es necesario que se expongan bajo protesta de decir verdad los hechos, para que en su caso, con intervención del MP, el juez decrete de oficio o a petición de parte de las medidas cautelares en primer lugar. La sentencia de divorcio incausado, pues por lo general va a prevalecer en el mismo sentido que el formato que actualmente tenemos en el Estado. Contendrá la declaratoria sobre las consecuencias del divorcio en los aspectos en los que las partes no llegan a un acuerdo propiamente dicho. De existir medidas cautelares, decretará su subsistencia, pero con la condicionante de que el solicitante de las mismas o a quien se le decretó a su favor ejercite dentro del plazo de 30 días la acción correspondiente. Si no se justifica el ejercicio de la acción, muy interesante este punto, de existir menores muy capaces, es decir, vulnerables, pues el juez tiene la obligación de notificar al Ministerio Público para que él ejerza la acción correspondiente. Entonces, aparte, el Ministerio Público tiene un actuar más participativo, ahora sí. Y la sentencia notificada adquiere automáticamente el carácter de ejecutorial. Con Ministerio de Ley. Aspectos que ponen fin al divorcio incausado, propiamente su procedimiento, pues el sobreseimiento que se da cuando cualquiera de los cónyuges muere. La reconciliación en cualquier estado si aún no se decreta propiamente el divorcio. Y pues obviamente la procedencia de sanciones procesales. En sí, las consecuencias familiares del divorcio incausado, pues los aspectos atinentes a esto se deben de resolver principalmente de manera incidental, a no ser que otro juez ya tenga conocimiento de un procedimiento principal, un juicio oral de custodia, en donde ya se haya desahogado y avanzado mucho en relación a la familia. ¿Ustedes qué creen que va a ser más perjudicial para los niños? Más perjudicial. Que se vuelva a llevar a cabo un incidente, o bien se siga desarrollando el proceso en la etapa en la que se encuentra, si ya tenía de avance 2 años o 1 año, a volver a empezar. Entonces, por eso se denomina mucho en la legislación incidental o acción autónoma, según dependiendo de las circunstancias del caso. Y pareciera que no es muy precisa la legislación, pero ese es el sentido y alcance que se le quiere dar la protección de los más vulnerables y el no desgastar a las partes a través de un nuevo procedimiento que se tiene que entablar, porque ello sería, en perjuicio de los menores, revictimizarlos, sometiéndolos nuevamente a evaluaciones psicológicas cuando ya se tiene un avance respecto de la familia en otro asunto anterior. Consecuencias en relación a los cónyuges. Muy interesante el tema. Se establece el derecho del excónyuge que se dedicó preponderantemente a los labores del hogar o al cuidado de los hijos
y ya se establece que este excónyuge tiene a su favor la presunción de necesitar alimentos. El artículo 321 del Código Civil del Estado no establecía esa obligación y la hacía extensiva respecto de los excónyuges, solamente respecto del cónyuge, cuando obviamente todavía subsistía matrimonio. Ese es el aspecto bueno. Para su procedencia pues se debe de justificar, como en todo caso, la capacidad económica y la necesidad alimenticia, de dedicarse preponderantemente a las labores del hogar o al cuidado de los hijos o al cuidado de los hijos, pues no necesariamente tienen que tener hijos para acceder a este derecho. Y preponderantemente significa que si tiene una actividad esporádica laboral, pues tampoco tienes por qué negar el derecho a la accesibilidad a los alimentos a cargo del otro cónyuge. Y el tercer supuesto, está imposibilitado para trabajar o carezca de bienes suficientes para su subsistencia. El incidente sobre alimentos entre cónyuges establece entonces la presunción iuris tantum de que quien lo solicita lo requiere. Y por lo tanto se puede solicitar una pensión provisional desde la demanda incidental. Es un aspecto muy relevante. O sea, ya no se tiene que esperar a terminar el incidente para que te reconozcan el derecho. En base a esta presunción, ya puedes reclamar la pensión alimenticia con carácter provisional y a final de cuentas, pues se confirmará en definitiva a través de la sentencia incidental su monto. Pero ese es el aspecto positivo. También tiene un contrapeso. El contrapeso es que, bueno, si se declara subsistente el derecho alimentario, el juez tiene la obligación de determinar el monto, la forma de pago y el tema más importante es la duración del pago. ¿Por qué? La legislación no establece por qué, pero hay la teleología del legislador es precisamente que si, oye, ya estuvimos 20 años de casados, pero nada más viví 10 contigo, ¿por qué me van a condenar a mantenerte 20 años cuando realmente solamente estuviste al cuidado del hogar por 10 años? Entonces, esos son aspectos que debe determinar el juez a través de las pruebas conducentes en el incidente correspondiente, atinente a los alimentos entre excónyuges. Y otro aspecto muy relevante es que se establece una sanción a cargo del que lo solicitó, del que solicita los alimentos del excónyuge que dice que se dedicó preponderantemente a las labores del hogar, cuando no es cierto. ¿Por qué? Porque si la contraparte desvirtúa que siempre trabajó y que tuvo una suficiente remuneración económica, le va a ordenar que reintegre las pensiones alimenticias que se le otorgaron con carácter de provisional. Igualmente se le va a agregar un interés legal y se va a dar vista al Ministerio Público para la integración del delito correspondiente. Entonces no hay que aprovecharnos de la buena fe. Todas las cuestiones incidentales van a tener la misma tramitación que el juicio principal como si se hubiera llevado a cabo. Por ejemplo, alimentos, la implicación de los alimentos provisionales, la implicación de la convivencia también que se daba en el juicio. La formalidad o el procedimiento es el mismo. Aún y cuando se lleve el haber incidental derivado del juicio de divorcio. Se ve extraño, pero es un incidente más. Todos son un incidente más. Es como si fueran juicios autónomos, pero más breves porque los plazos son más cortos. Y la tramitación, por ejemplo, en el caso de desahogo de pruebas, se va a realizar conforme las reglas generales de la prueba, conforme las reglas en materia oral y no en un escritorio. Bueno, yo lo dije no. Pero se supone que se introdujo en la oralidad porque tenemos que hacerlo todo oral, pero ahorita el Estado está checando la infraestructura y, como les comenté, no hay suficientes salas de audiencias. Es que hasta anteriormente los incidentes, aún y cuando fueran en juicio oral, se tramitaban en escritorio. Exactamente. No todos, bueno, pero algunos sí. Pero la mayoría. Entonces, en cuestiones como alimentos y convivencia, le estaríamos restando. Exactamente, la tendencia es que todo sea oral. Todos los incidentes sean orales. Por eso inicié diciéndoles, hay que dejarlo tradicional. Nada más que si corremos el riesgo de saturar el sistema de impartición de justicia. Ahorita sí, porque se van a disparar todos los juicios de divorcio forzado. Por eso ustedes como abogados deben de promover más el divorcio voluntario. Todos se resuelven en una audiencia, se despiden muy bien y no hay problema.
pero tenía a lo mejor un trabajito de medio turno, ¿se consideraría entonces? Es que mire, yo siento que la justicia hoy en día, anteriormente la justicia la definía el legislador a través de las normas jurídicas, ¿cierto? Así decía Aristóteles. Ahora, con el paradigma de derechos humanos, constitucionalidad y convencionalidad, ¿qué nos dice la Suprema Corte en relación al interés superior de la infancia? Que es un concepto jurídico indeterminado. No se puede decir, esto es el interés superior de la infancia. ¿Por qué? Porque cada familia, cada niño es diferente y las circunstancias que lo rodean también. Entonces, el interés superior de la infancia se define en cada procedimiento conforme a las particularidades que presenta cada familia y las pruebas que se desarrollan. Eso es lo que va definiendo qué es el interés superior de la infancia y al final de cuentas lo define el juez en sus veredictos. Entonces, si ustedes me hacen una pregunta e introducen un elemento variante, por ejemplo, en la pregunta que me hacían, de que más o menos tuvo un trabajo en medio tiempo, pero el señor es millonario y es empresario, ¿eso es lo justo y equitativo? Pero si el señor es un obrero y gana el salario mínimo, entonces cambia un pequeño elemento de la situación y la justicia ya debe ser otra. Entonces, por eso es muy importante, en serio, y me preocupa mucho, sobre todo por las generaciones que se están desenvolviendo en la escuela. La ética profesional ante el nuevo paradigma de derechos humanos es sumamente relevante, tanto de los abogados, que son los que nos traen a nosotros los jueces los hechos, como para darles credibilidad a sus dichos y tomar decisiones. Entonces, realmente yo creo que debemos de trabajar todos en equipo. Como le decía aquí al presidente del colegio, hay que recordar por qué estudiamos la carrera. Se suponía que era para proteger a los más vulnerables, para hacer una justicia y propiciar un cambio en la sociedad. Pues hay que recordarlo más seguido todos. Sí, en el caso de convertirse en el domicilio, se tiene más de un menor y vive en domicilios distintos, en otro estado, porque se fue el hombre con el papá, la mujer se fue con la mamá, ahí cómo se aplicaría el criterio. Y ahí sería un conflicto de competencia que tendría que resolver el plan. Que aplicado por analogía ya ha habido situaciones similares que lo que hacen es como que pusieron en el mismo estado, de que un niño vive en Cadereyta y otro niño vive en García. ¿Qué dicen? ¿Cómo creen que se resuelve? El que está más Por haber sentido, no. ¿Saben qué se hace? Miden la distancia entre ambos domicilios y dicen, donde sea la mitad y donde caiga distinto es el. Así se hace en nuestro caso. Bueno, así en el estado, esos son los antecedentes que hay. En el estado, insisto, en el estado. Bueno, pues si hacen eso en el estado es muy interesante la pregunta. Sí. No hay antecedentes en ese sentido, pero se considera que se tiene que separar lo más benéfico, pues, analice todo lo que bueno, ya es un poquito, ya bueno, todos tienen que volver a hacer usted. Sí, tienen que ponerse de acuerdo y en la segunda ronda, en la tercera ronda, si quieren. Yo les platico los antecedentes como quieran. En Nuevo León se ha dado conflictos así y se establecen en el territorio las medidas de obligación más cerquita. Lo que les decía desde mi perspectiva y atendiendo las jurisprudencias que ya tenemos en relación a la liquidación de la sociedad conyugal, en donde aun cuando se hubiera ventilado o incidental se ha establecido que forma parte de ejecución, pues constituye propiamente ejecución y por lo tanto no es apelable. Pero es un criterio jurisprudencial, no viene dentro de la legislación de manera expresa y aplicable por analogía, y considero que aplica lo mismo en relación a la compensación. Ahora, les decía hace unos momentos
la importancia de nuestra ética profesional como abogados, como jueces, como funcionarios de todo el Estado, radica en que al final de cuentas, en base a una perspectiva de derechos humanos, es de suma importancia. Los hechos que ustedes exponen como abogados litigantes para propiciar una justicia equitativa. Y en este sentido, pues el derecho a la compensación, aunque inicialmente la iniciativa de reforma estaba establecida para que el cónyuge que se hubiera quedado en desventaja económica, porque durante el matrimonio el otro se generó muchos bienes y a diferencia del otro, pues nada más obtuvo una pequeña casa o ningún bien inmueble o ningún tipo de activo, pues entonces se propiciara el hecho de que se evaluaran, por así decirlo, los bienes y se repartieran de manera equitativa. De tal manera que, pues si la otra persona, una persona no tiene ningún bien y el otro sí, 50-50 por ejemplo. Pero si tiene una pequeña casa y el otro tiene mucho, pues eso sea proporcional, se le reintegre al otro lo que le alcance para tener la misma parte de bienes en cuanto a su valoración de forma equitativa. Para esto pues debe haber un incidente correspondiente y pues debe ofrecerse las pruebas periciales conducentes para determinar el valor de los bienes y demás. Muy interesante el tema. En consecuencias en relación a los hijos, como ya dijimos, serían la custodia, la convivencia, los alimentos. La convivencia, de no existir en cuanto a estos temas, queda establecida simplemente la obligación en la sentencia de los padres para con los hijos y se reserva para las leyes incidentales. Como les mencionaba, ¿por qué el juez tiene que pronunciarse en torno a una convivencia y que sea sumamente garantista cuando las partes no tienen ningún problema con la convivencia? ¿O por qué no aprobar un convenio que establezca nada más para convivir los lunes de toda la semana de tal hora a tal hora? Cuando el motivo por el cual acuerdan esas situaciones de los promoventes o las partes es porque quizás el deudor alimenticio o el padre pues viaja mucho, es trailero, no está en el estado. Entonces, ¿de qué sirve un convenio que en apariencia es equitativo si no se materializa? Entonces, en ese sentido, nuestra obligación como funcionarios judiciales y como jueces es procurar la unidad familiar prevista en el artículo 4 constitucional. Privilegiar la unidad familiar prevista en el artículo 4 constitucionalidad de la Constitución en base a una perspectiva de derechos humanos. Y los alimentos, igualmente, respecto de los hijos, queda elección del acreedor, pues promoverlos ya sea en juicio autónomo o en vía incidental, de manera expresa según lo establece el artículo 178 del Código Civil. Algo muy interesante en torno al tema alimenticio de los hijos o de los cónyuges es que se establece ya la distinción por fin entre la suspensión y la cesación. La suspensión está referida a la capacidad o la necesidad. La capacidad propiamente del deudor alimentista o la necesidad del acreedor alimentista. ¿Qué quiere decir? Que si tengo un hijo de 18 años, el título en cuya virtud se pide nace del parentesco. Entonces la obligación con un hijo en temas alimenticios realmente nunca desaparece, porque nunca va a dejar de ser mi hijo. Se suspende porque no tiene necesidad, porque trabaja, porque ya terminó sus estudios y es por flojo que no trabaja, cuando yo como padre ya les brindé las herramientas necesarias. Se suspende porque no tengo dinero como padre como para proveer los estudios profesionales a mi hijo. Mi capacidad es de 2.500 pesos al mes. Tengo otros hijos menores de edad que mantener. ¿Por qué voy a proveerle estudios universitarios si mi capacidad no me lo permite? Entonces, si se fijan, se suspende la obligación de dar alimentos, ya sea porque no tengo la capacidad suficiente como padre para sostenerlos, pero bajo razones justificadas y bajo principio de equidad, obviamente,
o porque no tiene necesidad por su falta de aplicación al trabajo de parte del acreedor. Y por fin, la cesación, entendida como la pérdida del derecho. ¿Cuándo se va a perder el derecho? Si un hijo mío es mayor de edad y contrae nupcias, ya hay otro obligado a proveerle los alimentos. ¿Cuándo más? Pues propiamente en el caso del divorcio, pero cuando ninguno de los dos se dedicó preponderantemente a las labores del hogar. Aquí vienen los artículos. Tan es así que se suprimieron estos dos fracciones para establecerlo de manera más explícita y distinguida dentro del capítulo de la cesación alimenticia. Entonces, en ese sentido, pues el artículo 320 del Código Civil establece: se suspenderá la obligación de dar alimentos cuando el que la tiene carece de medios para cumplirla en torno a la capacidad. Cuando el alimentista deja de necesitar los alimentos, ya trabaja. Cuando la necesidad de los alimentos depende de la conducta viciosa o la falta de aplicación al trabajo del alimentista mientras subsisten estas causas. Se la vive en el casino. Si el alimentista, sin el consentimiento del que debe dar los alimentos, abandona la casa de este por causas injustificables. Se fue porque le gustó la libertad y me dejó, como dice la canción. En cualquiera de los supuestos anteriores, si cambian las circunstancias, y ese es el distintivo muy importante de la suspensión, es que se puede recobrar el derecho alimenticio, porque nunca dejaré de ser hija. Entonces puedo volver a solicitarlo cuando cambien las circunstancias. Es decir, mi papá, oye, sí ganaba hace 2 años 2.500, pero ahorita ya gana 10.000 y ya me puede ayudar en mis estudios. Ya cambiaron sus circunstancias, ahora sí me puede dar una pensión. Recobra la obligación entonces. Y en la cesación no. Les decían los compañeros, pensamos que en el divorcio incausado ya jamás se va a atender la culpabilidad de los cónyuges cuando se incumplieron los fines del matrimonio. Tampoco es así tan fríamente, y lo vamos a ver más adelante por qué. Dice aquí, en caso de ingratitud, pues cesará la obligación alimenticia, o sea, para siempre. Cuando el alimentista sea condenado por violencia familiar, para siempre. En el divorcio, cuando así lo establece el código, o sea, cuando ninguno de los dos se dedicó preponderantemente a las labores del hogar o al cuidado de los hijos. Cuando el acreedor contraiga nupcias o tenga un concubino, ¿por qué no nada más cuando tenga precisamente vínculo? Y entonces se pierde entonces en este supuesto de manera definitiva el derecho a exigir alimentos y jamás se volverá a recobrar, a diferencia de la suspensión. Otros aspectos relevantes en torno a las consecuencias del divorcio incausado: de acuerdo, no llegaron en la audiencia a una propuesta o un convenio en torno a la convivencia. Aun y cuando no entablen los incidentes o no los promuevan, de cualquier forma puede presentarse las propuestas y los convenios por parte de las partes y el juez tiene que aprobarlos. Entonces, el hecho de que no se haga durante el divorcio incausado no significa que jamás se va a volver a tocar y que forzosamente tengan que irse vía incidental. Pueden hacerlo en cualquier momento la conciliación precisamente. Y pues las sentencias de los incidentes o bien los acuerdos que lleguen las partes pueden ser modificadas a través de otro incidente que se promueva, pero cuando cambien las circunstancias que imperaban cuando se produjo el dictado de la sentencia interlocutoria, o bien cuando se firmó el convenio, que son las reglas generales que se siguen siempre para los casos de la convivencia y de los alimentos. Cuando cambien las circunstancias ya se pueden modificar ambas situaciones. Y esta es una característica muy especial en materia familiar porque muy pocos casos causan ejecutoria. Muy pocos temas en materia familiar son inmodificables. ¿Por qué? Porque todos los alimentos en torno a los hijos varían las circunstancias conforme van creciendo. Varían las circunstancias conforme van adquiriendo mayor edad en torno a la convivencia. Y eso hace precisamente que siempre se tengan que ajustar las determinaciones a las que llegan las partes o bien a las que el propio juez dicta. Y
una vez divorciados ya se pueden volver a casar. Gran avance. Pero me creerán que en la práctica sí se da mucho. Y quería hacer referencia respecto a los actuales requisitos del divorcio administrativo. Ya no te tienen que esperar a que los hijos tengan 30 años. Entonces, estos son en esencia los requisitos concretos que actualmente se deben de cumplir. Que los cónyuges sean mayores de edad, que exista acuerdo entre ellos de divorciarse, que tengan más de un año de casados. Ya sabemos que ya salió la jurisprudencia, ¿verdad?, de que no es necesario que se mantengan unidos por más de un año para poderse divorciar. Pero pues los oficiales de registro civil no pueden ejercer un control difuso de la constitucionalidad y convencionalidad. Entonces, debemos de cumplir el requisito, lamentablemente. Sin hijos o no tengan menores de edad o incapaces y no tengan bienes que repartir, ya sea porque ya hubieran acordado la compensación o porque carezcan de bienes o ya hubieran liquidado su sociedad conyugal. Este es el tema importante en torno a la ingratitud. En la ejecutoria que emana de la jurisprudencia por contradicción de tesis, se establece que la acreditación de que una determinada acción causó un daño indeterminable y que con dicha acción se vulneró un determinado estándar de conducta, se refiere a la conducta de uno de los cónyuges. Por ejemplo, muchos se quejaban, en el abandono del domicilio conyugal, yo como cónyuge abandonado tenía un derecho muy importante, que era si a mí mi esposo me abandonó hace 10 años y yo compro una casa en Chipinque, en esos 10 años, ¿por qué le voy a dar el 50%? Me abandonó, él me mintió, él me dijo que me amaba, no era verdad. Entonces, ¿sí o no? Entonces, una de las consecuencias que establecía la legislación era, en razón de la culpabilidad, la pérdida de los gananciales generados con motivo de la sociedad conyugal a partir de que se dio del abandono. Entonces aquí nos dicen, oye, como quiera, analizar la conducta. Una acción cuya existencia no está en absoluto condicionada a la declaración de culpabilidad de uno de los cónyuges. Sí, nos dicen, el divorcio no está condicionado a que exista un culpable de la ruptura. Sin embargo, sí se puede analizar la conducta en torno a la ingratitud. Porque ¿qué es la ingratitud? Desprecio. Exactamente. Se pueden perder muchos derechos, como los hereditarios, como ya lo vimos, el derecho a alimentos. Entonces la conducta sigue siendo un aspecto importante que debe tramitarse en la vía y forma correspondiente, o sea, vía ordinaria civil. De cualquier manera, no queda desprotegido ese derecho. La ingratitud, en cuanto a este tema, en el capítulo del divorcio incausado dice que el cónyuge que hubiera sido condenado mediante sentencia ejecutoria por haber incurrido en ingratitud hacia el otro cónyuge perderá todo lo que se le hubiera dado o prometido a su consorte o por otra persona en consideración a este. El cónyuge conservará lo recibido y podrá reclamar lo pactado en su provecho. Si se fijan, la esencia del caso que les comenté de abandono del domicilio conyugal, que es, no lo mereces, no participaste, me engañaste, me mentiste y me humillaste. Entonces, sigue ahí, es en serio, sigue ahí. Entonces no sé por qué piensan los abogados y la sociedad en general que quedan desprotegidos. No, realmente no quedan desprotegidos si no se ponen a estudiar. Por ejemplo, en un adulterio, donde La conducta se analiza. y perdería los gananciales. La conducta en el juicio de ingratitud, pues sí puede perder hasta los derechos hereditarios. Ya muerto. Entonces, no te lo dice de manera explícita, pero pues hay que hacer interpretaciones, ¿verdad? Sistemáticas, teleológicas. ¿Yo qué les voy a decir? Bueno, otros aspectos relevantes de la reforma. Ojo, los emplazamientos ya no se entregan a los jueces auxiliares.
Si tocan la puerta y no me quieren recibir o se me esconden a mi actuario, ya te pego el instructivo y ya estás notificado. Entonces, cambio de paradigma. Algo muy común es que ya se establece de manera expresa el escuchar a los menores de edad conforme su edad y madurez. Edad y madurez. Ya no escuchar a los menores mayores de 12 años, como se establecía inicialmente. Ya es conforme su edad y madurez. Y es que realmente como juzgadores y como abogados hemos confundido, por ejemplo, la dificultad de lenguaje a la dificultad de raciocinio. Una cosa es que una persona o un niño con discapacidad quizás no pueda pronunciar bien las palabras, y otra cosa es que no sepa qué es lo que quiere. Entonces son prejuicios que nosotros en nuestro actuar como abogados litigantes y como jueces pues traemos en nuestro bagaje que debemos de soltar. Y en verdad hay niños de 4 años, 3 años que perfectamente saben qué es lo que quieren y qué les gusta y te pueden platicar todo lo que hicieron en todo el día. Cuidado, abogados, si no van a las audiencias videograbadas en los juicios orales, ya se van a establecer a su cargo multas, conforme al artículo 27 del Código de Procedimientos Civiles. Y si nadie comparece en el dictado de la sentencia de cualquier procedimiento oral, ya es innecesario proceder a la lectura. ¿Para qué me desgasto? No vino nadie, no les interesa, pues con el látigo a mi discreción. Entonces, pues son aspectos muy relevantes que yo tampoco siento que se hayan circulado mucho y que de seguro si le va y dice su cliente, es que me emplazaron pero nada más me dejaron pegado ahí y a mí no me avisó nadie. Ustedes, ¿cómo? Pero sí, ¿por qué hizo esto en la toalla? Y van en contra del pobre actuario cuando realmente no es necesario. Puntos a reflexionar de la presentación. Carnaluti señaló que puede existir una sociedad sin leyes, pero no puede existir una sociedad sin jueces. Cuando emergió la figura romana del pater familia, que marcó la pauta para el inicio del juez, no existían normas escritas que impusieran deberes y obligaciones. Se decidía conforme a las costumbres y los principios religiosos. Doctrinarios han establecido que los jueces deben en principio acudir a su intuición. Después, una vez ya detectado en el asunto, en cada caso en concreto, esa intuición, ir a lo que es lo más justo, y después de detectar qué es lo más justo, buscar la normatividad que te ayude a aplicar esa justicia, y no al revés. No lo más cómodo que es abrir el artículo tal que establece que tengo que hacerlo. No, ya no estamos en esas épocas en donde el juez si no acataba la legislación, cometía el delito de plegaria. Y para desarrollar nosotros como juzgadores una acertada intuición, en serio es muy importante su ética profesional conforme a los hechos que ustedes expongan, y también pues viendo que la familia sigue siendo la base de la sociedad. No nos quejemos de la sociedad que tenemos si nosotros no participamos para ser honestos. Como les decía también a mis alumnos, una persona que es honesta e íntegra no lo va a hacer nada más en su casa, o no lo va a hacer nada más en su trabajo, no va a ser honesto nada más en la escuela. La persona que es íntegra lo es en todo lo largo de su vida y en cualquier aspecto que abarque. Entonces, yo les invito a que sigan esforzándose mucho para seguir estudiando y trabajando en conjunto, porque al final de cuentas, tanto ustedes como nosotros lo que buscamos es hacer una verdadera justicia. Y una de las palabras que me gustó mucho que dio la magistrada Marinés en el Día del Poder Judicial es: hacer justicia es lo que somos, pues nosotros los funcionarios judiciales, es lo que hacemos y en verdad es nuestra razón de ser. Entonces yo les agradecería mucho que igualmente la imagen del Poder Judicial, así como nosotros tratamos de igualmente respetar la suya, existiera esa reciprocidad entre abogados litigantes y entre la figura del juzgador. Y pues traje un acuerdo de admisión formato de divorcio incausado para que no les extrañara la forma en cómo se hace. Realmente no tiene mucha ciencia, solamente se da la vista a la contraparte para que conteste, se autorizan los abogados y demás, y se exhorta a las partes para que acudan a la conciliación judicial o a los métodos alternos para la solución de conflictos. Y siempre privilegiando, al final de cuentas, una característica en común en la sociedad moderna y en las legislaciones es
nosotros enseñarles a los padres cómo arreglar sus propios problemas, sin que nos ocupen o nos necesiten a nosotros, a menos de que en verdad sea un problema muy delicado, en donde entonces se amerita el desgaste de la función pública a través del DIF, a través del centro de convivencia, a través del juez, y no en los casos en donde realmente no es un tema muy relevante o muy grave que amerite que los temas familiares sean exhibidos a través de una confrontación y un desgaste psicológico muy grave para sus miembros e inclusive para el óptimo desarrollo de sus hijos. O sea, a final de cuentas siento que también nuestra obligación es ser sensibles ante la problemática que presenta la familia y no verlo propiamente como un negocio o nuestro trabajo, sino recordar, como les había dicho, cuáles son los motivos que nos obligaron o nos llevaron a estudiar la carrera que nosotros tanto amamos y ser unas personas justas. Y pues les agradezco mucho. Solicito al abogado presidente haga entrega a nuestra conferencista de reconocimiento correspondiente. Ahora sí, preguntas aquí para la doctora, prácticas, teóricas, abogado. Gracias, doctora. Felicidades por su exposición. ¿Cuándo entregan el acta de divorcio ahora que no hay apelación? No sé si ya hayan presentado amparos en su juzgado en contra de esa sentencia, supongo que no. Lo que le interesa al abogado, en este caso el postulante, es cuándo le van a entregar el acta de divorcio al cónyuge. Si no cabe apelación, inmediatamente usted puede ir al día siguiente a recoger el oficio, las copias certificadas y llevarlas al oficial de registro civil. Las resoluciones dictadas en audiencia se tienen por notificadas a las partes sin necesidad de formalidad alguna. Felicitaciones a la maestra, que nos dio una carta del divorcio incausado. Pero ya ocurrió el divorcio incausado, ya cada quien por su lado y todo, pero al año se conformaron y entró el romanticismo y se quieren volver a casar. Ahora, no se rían, puede ocurrir. ¿Qué pasa jurídicamente si se vuelven a casar y qué seguimiento puede tener? Pues si me divorcio, ¿me puedo casar con él mismo? El hombre es el único que se topa 2 veces con la misma piedra. Y la mujer también. Miren, es que como el mensaje final que les establecía va referido a que la tendencia actual desde mi punto de vista muy concretamente es el protagonismo del juez. El juez, a final de cuentas, en la época actual, es el principal y último garante de los derechos humanos. Por lo tanto, puede hacer mucha infinidad de situaciones. El Colegio de Abogados de Monterrey, AC, agradece y otorga el presente reconocimiento a la doctora Cristina Mariana Isaola Quinales por haber asistido como conferenciante huésped a la sesión ordinaria correspondiente a marzo de 2017, exponiendo el tema las consecuencias familiares del divorcio incausado en Monterrey, Nuevo León, a marzo 31 de 2017. Gracias por compartir sus conocimientos con nosotros.